Es lo que sucede en una operación de separación y en lo que comentábamos en el sentido de las partes fundamentales de lo que tiene un proceso de separación. Uno de los posibles métodos o formas y mecanismos de efectuar una separación es usando procesos que se llaman de equilibrio, ¿sí? Lo cual implica que la transferencia se hace a través de una interfase, a través del contacto íntimo entre dos fases invisibles y que el alcance, el límite que va a tener esa separación, pues lo va a dictar la termodinámica, el equilibrio de los componentes entre las fases. Entonces, fundamental entender esta parte y saber que podemos, a partir de su estudio, ver hasta dónde podemos llegar en una separación. Entendemos que el equilibrio es una condición en la cual no ocurren cambios de propiedades eh, macroscópicas de un sistema aislado en el tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que eh, cuando vemos un sistema y decimos este sistema ya alcanzó en equilibrio, todas las propiedades que son observables se mantienen constantes, no tienen cambios. Y esto implica que todos los potenciales que pueden causar un cambio están balanceados, de modo que no existen fuerzas motrices para cambiar el sistema. Para que exista un cambio en un sistema, pues evidentemente necesitamos que el sistema esté fuera del equilibrio y por lo tanto que haya una fuerza motriz que haga que los componentes, la materia se mueva en el sentido de mayor a menor hasta que alcance el equilibrio. Entonces, como ejemplo, en un sistema aislado en donde tenemos líquido y vapor en contacto íntimo, eventualmente se alcanza un estado final donde no existe ninguna tendencia para que ocurran cambios en el sistema. La temperatura, la presión y las composiciones de las fases alcanzan valores que permanecen fijos. Sí, sí, sí. Y por lo tanto podemos decir que el sistema está en equilibrio. Sin embargo, eso que observamos a nivel macroscópico, en donde las propiedades alcanzan valores que son constantes, a nivel microscópico es diferente. Ahí las condiciones no son estáticas. Las moléculas que componen una fase en un momento determinado, si las pudiéramos marcar y ver y diferenciar, veríamos que no son las mismas que ocupan la misma fase en un momento más adelante, más tarde. Las moléculas entonces pasan constantemente de una fase a otra. Sin embargo, la velocidad promedio de pase de moléculas entre fases es la misma en ambas direcciones y no hay una transferencia de masa neta en la interfase. Así entenderíamos el equilibrio y esa sería la naturaleza del equilibrio que nos interesaría. Y ese equilibrio lo podemos caracterizar, si empezamos viendo lo que ocurre en un sistema cerrado, como el estado para el cual la energía de Gibbs total es un mínimo con respecto a todos los posibles cambios a temperatura y presión dadas. Aquí, si ustedes se fijan, segundito, si ustedes se fijan, esta parte implica que en el sistema, ¿sí?, la variación de la energía libre de Gibbs total a temperatura y presión constantes debe ser menor o igual a cero.
Y este es un criterio de equilibrio, nos define el estado de equilibrio para el sistema cerrado. Y este criterio es un método, provee de un método general para la determinación de estados de equilibrio. Se puede escribir una expresión para G total como una función de los números de moles de las especies en las diferentes fases y de aquí se encuentra el conjunto de valores para el número de moles que minimizan esa energía libre de Gibbs total. Y esta ecuación requiere que la energía de Gibbs en un estado de equilibrio sea el mínimo valor con respecto a todos los posibles cambios a una temperatura y a una presión dadas. La igualdad a cero implicaría que los procesos son reversibles. La desigualdad con cero, menor que cero, es aquellos en donde los procesos se están dando de manera irreversible lentamente. Pero ese es nuestro criterio. Y entonces, una de las cosas que podemos analizar es que el estado intensivo de un sistema, presión, volumen, temperatura, que contiene n especies químicas y pi fases en equilibrio, está caracterizado por su temperatura, su presión y n-1 fracciones mol de cada fase. Este número de variables es la diferencia entre el número total de variables que caracterizan el estado intensivo del sistema y el número de ecuaciones independientes que relacionan esas variables. Y esto se llama grados de libertad, ¿sí? Y esto me da la regla de las fases, en donde los grados de libertad de ese sistema, caracterizado por sus propiedades intensivas, me dice que es F, y F es igual a 2 menos pi más n. Y la hemos refraseado diciendo que es n menos pi más 2, o con otras variables, C menos P más 2. Componentes menos fases más 2. Y este resultado es un resultado fundamental y es importantísimo para que podamos entender y conocer completamente el estado de un sistema, el estado intensivo de un sistema. Y lo que me está diciendo esta expresión es que si yo encuentro el número de grados de libertad y tiene un valor determinado, eso quiere decir que con esos grados de libertad que debo especificar, conociendo las otras propiedades del sistema y las ecuaciones que las relacionan, es posible conocer completamente el estado intensivo de ese sistema. ¿Sí? Y otra parte importante es el teorema de Duhem. El teorema de Duhem va de la mano con la regla de las fases y es otra regla que aplica, pero en este caso al estado extensivo de un sistema cerrado al equilibrio. Cuando ambos, el estado extensivo y el estado intensivo de un sistema están fijos, se dice que el estado del sistema está completamente determinado y que está caracterizado por las variables intensivas de la regla de las fases y por las pi variables extensivas representadas por las masas o el número de moles de las fases. Es interesante reconocer que en este sentido, en un sistema yo puedo reconocerlo y entenderlo a partir de sus propiedades intensivas y de sus propiedades extensivas. Al final estaremos discutiendo este asunto de las propiedades intensivas y extensivas porque es un asunto que debemos entender completamente. Y entonces el número total de variables es el que da la ecuación que dice 2 más n-1 por pi más pi es igual a 2 más pi, ¿sí? Y esto me lleva, entonces, a que en un sistema cerrado, formado por cantidades especificadas de las especies químicas presentes, se puede escribir un balance de materia por cada especie química,
dando como resultado n ecuaciones. Estas ecuaciones sumadas a las p-1 por n ecuaciones de equilibrio de fases representa un número de ecuaciones independientes igual a pi por n. Y la diferencia entre el número de variables y el número de ecuaciones es 2 más npi menos pi n, pues es igual a 2. Lo cual me dice, y me da el teorema de Duhem, que establece que para un sistema cerrado formado por cantidades conocidas de especies químicas, el estado de equilibrio está completamente determinado cuando cualesquier dos variables independientes están fijos. Entonces, aquí estamos hablando de del estado extensivo del sistema, ¿sí? Y esto quiere decir que el teorema de Duhem me dice que si fijo estas dos cantidades, entonces conozco el estado extensivo del sistema. Y con la regla de las fases, encuentro el estado intensivo del sistema, ¿sí? Con estas dos vamos a tener que trabajar de aquí en adelante, porque eso nos va a permitir, por ejemplo, reconocer para un sistema que está en equilibrio las variables intensivas que requiero establecer, definir para conocer el estado intensivo del sistema y en una operación de separación encontrar, por ejemplo, las cantidades que requiero o que se van a obtener en un proceso de separación. Esas cantidades que necesito van a requerir de dos variables independientes fijas, ¿sí? Variables extensivas para poder definir el estado del sistema. Bien, algo que ya también ustedes han visto es el tema de la energía de Gibbs. G, que ya la vimos en una lámina anterior como parte o como el criterio de equilibrio, me dice que G es igual a U más PB menos TS, que es igual a H menos TS. En un sistema cerrado, ¿sí? Esta expresión, si yo la derivo totalmente, me dice que la variación de NG, donde N es el número de moles que hay en el sistema, es igual a menos S de T más NB por dP, ¿sí? Evidentemente aquí hay lo que estamos diciendo, que el número total de moles es constante porque el sistema es cerrado y por lo tanto aquí estamos hablando de una expresión en donde la variación se da en temperatura y en presión. Por lo tanto, lo que puedo hacer es escribir G como una función de la temperatura y de la presión, ¿sí? Y esas son las variables fundamentales que van a afectar a la energía libre de Gibbs. De tal modo que si en un sistema tengo dos fases, alfa y beta, el equilibrio entre las fases se da si G de alfa es igual a G de beta, lo cual me dice un chorro de cosas en el sentido de cómo podemos reconocer el equilibrio existente entre fases para un sistema cerrado y cómo, si existen variaciones, esas variaciones se pueden cuantificar de tal manera que la variación, si existe una variación en la energía libre de Gibbs para la fase alfa, debe implicar una variación de la energía libre de Gibbs en la fase beta y deben ser iguales para que el sistema se encuentre en equilibrio. Veamos el caso para una sustancia pura. Y este es un diagrama que seguramente lo han visto en muchas ocasiones, ¿sí? Y en este diagrama, por ejemplo, si vemos, tenemos en el eje de las Y la presión, en el eje de las X la temperatura. Es un sistema de un componente a presiones bajas y temperaturas bajas, ¿sí?
Y desde esas temperaturas bajas, al aumentar la presión, tengo la región sólida, ¿sí? A presiones bajas y a temperaturas bajas, tengo la región de vapor, ¿sí? Y esa región de vapor se extiende por presiones bajas hasta temperaturas bastante más altas. Y entre las dos regiones se encuentra la región líquida, ¿sí? El límite que existe, el límite que existe en estas regiones nos los da justo cada una de las líneas existentes en este diagrama. Del punto 1 al punto 2 hay una línea que separa la región sólida de la región, de la región vapor. En ese punto, en esa línea, estamos hablando de que existe un equilibrio entre el vapor y el sólido. Y ese equilibrio se está observando de tal manera que por debajo de esa línea 1-2 tenemos vapor, por encima de esa línea 1-2 tenemos sólido y esta línea representa la curva de sublimación. Entre 2 y 3, entre el punto 2 y el punto 3, está una línea que termina con una flecha al final en el punto 3, ¿sí? Y que divide la región sólida de la región líquida, ¿sí? Esta región y esta línea son interesantes porque me están dando la forma en que varían la presión y la temperatura para mantener el equilibrio entre el sólido y el líquido. En una región muy pequeña de rangos de temperatura, para sostener el equilibrio, para mantener el equilibrio sólido-líquido, se requiere aumentar la presión fuertemente, ¿sí? Y la tercera línea, del punto 2 al C, lo que tengo, ¿sí? Es una línea que me divide la región líquida de la región vapor y es una línea en donde coinciden líquido y vapor y es la que representa el equilibrio y la curva de vaporización. Entonces, estas tres líneas, 1, 2, representan equilibrio sólido-vapor, 2, 3, equilibrio sólido-líquido y 2C representa el equilibrio líquido-vapor y por lo tanto, cada una de estas son las regiones, son las líneas que separan las regiones y son las líneas en donde coinciden las fases que se mencionan y que están presentes en cada una de esas regiones. Y así, por ejemplo, ¿sí? Si a una cierta presión menor que PC, cualquiera, y ustedes tomen una presión, trazamos una línea horizontal paralela al eje X, podemos encontrar que esa es una línea de presión constante y en donde estamos variando la temperatura. Con esa línea de presión constante yo estoy inicialmente en la región sólida y si aumento la temperatura llegará un momento en que alcance la línea 2,3, que es la curva de fusión y por lo tanto ahí aparecerá el líquido y coexistirán sólido y líquido. Si a la misma presión sigo aumentando la temperatura, estaré en la región líquida solamente y aumentando la temperatura llegaremos a la línea 2C
que es la curva de vaporización y que representa el equilibrio entre el líquido y el vapor. Y si ese es el equilibrio líquido-vapor, aquí están coexistiendo al mismo tiempo y en las mismas condiciones el líquido y el vapor. ¿Sí? El punto C representa el punto crítico. Aquí tenemos la presión crítica y la temperatura crítica y es una región fluida en donde esencialmente decimos que es la región gaseosa, pero es una región por encima del punto crítico. Lo que nos interesa es toda la parte por debajo de PC y por debajo de TC por el momento. Y existe un punto en donde coinciden las tres fases. Es el punto triple. El punto 2 es un punto triple en donde coinciden presión, temperatura, perdón, sólido, líquido y vapor a una cierta presión y temperatura. ¿Sí? Notemos que si yo estoy situado en la región sólida a una presión y temperatura determinadas, para saber exactamente dónde estoy, en este diagrama yo necesito conocer la presión y la temperatura, que son dos variables intensivas que son necesarias para conocer el estado intensivo de, de esta sustancia pura. Y esto me lleva, ¿sí?, a pensar en usar y en lo que significa la regla de las fases. Si como hemos sabido anteriormente, F, los grados de libertad en la regla de las fases, es igual a C menos P más 2, ¿no? O N menos Pi más 2. Aquí tenemos que el número de componentes es 1, ¿sí? El número de fases a la izquierda de la zona 1, 2, 3 es 1, solamente tengo sólido, ¿sí? Y por lo tanto, F va a ser igual a 1 menos 2, ¿sí? Perdón, un componente, una fase más 2, y por lo tanto F es igual a 2. ¿Eso qué significa? Eso significa que yo necesito conocer dos variables intensivas para conocer el estado intensivo del sistema. Por lo tanto, lo que estamos diciendo es que en la región sólida necesito presión y temperatura para saber cómo está el sistema. Si yo me muevo a alguna de las líneas 1, 2 o 1, 3 o 2, 3, ¿sí? O 2C, en cualquiera de las líneas, lo que yo sé es que siendo un componente, una sustancia pura, tengo ahora dos fases, sólido vapor o líquido vapor o sólido líquido. O sea, en un punto sobre sobre cualquiera de esas tres líneas, sabiendo que tengo un componente, tengo dos fases y por lo tanto, la regla de las fases me dice que F va a ser igual a 1. ¿Qué significa? Significa que con un solo valor que yo tenga, de inmediato, sabiendo que existe el equilibrio líquido-vapor, sólido-vapor o sólido-líquido, yo puedo encontrar ese punto y ese estado del sistema. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso del líquido-vapor, una temperatura por debajo de TC que me sitúe sobre la línea 2C necesariamente me dice, está ese punto y conociendo la temperatura y sabiendo que están ahí coexistiendo las dos fases, de inmediato conozco a qué presión está el sistema y todas las otras propiedades. Cuando está en equilibrio, F, para este caso, vale 1. Y si estoy en el punto triple, se vuelve más interesante, porque entonces F vale 0. No existen grados de libertad. El punto triple es un punto que ya está determinado para cada componente puro y ese punto triple ya es conocido.
Bien, si pasamos entonces a ver las expresiones de la derecha, lo que nos dicen esas expresiones es que sobre el equilibrio, ¿no? En cualquiera de las líneas 1, 2, 2, 3 o 2C, lo que está a la izquierda, B de P menos S de T para la fase alfa, es igual a B de P menos S de T para la fase beta, ¿sí? Que es el criterio de equilibrio que habíamos visto antes en que G de alfa debe ser igual a G de beta. Y de aquí podemos encontrar que dP de saturación entre dt es igual a la relación de la diferencia de entropías S beta menos S alfa entre la diferencia de volúmenes B beta menos B alfa, que es igual a delta S alfa beta y entre delta B alfa beta. ¿Y delta S qué es? Pues delta S no es más que delta H entre delta T, ¿sí? Por lo tanto, delta H alfa beta es igual a T por delta S alfa beta. De tal manera que ahora yo puedo sustituir eso por esta expresión que dice dP en dt en saturación, o sea, sobre la curva de equilibrio de las fases que tengo ahí, es igual a delta H entre T delta B. Lo cual se vuelve interesante porque entonces si analizamos el caso, para cualquiera de los cambios que vayan a existir, podemos encontrar que cuáles son las relaciones entre la presión de saturación que tiene el sistema, en este caso el líquido puro, con la temperatura a la cual está el sistema, y eso va a ser función del delta H del cambio alfa beta entre la temperatura por el delta, el cambio de volumen de las fases alfa beta. Regresamos a la figura teniendo en mente esta expresión, ¿sí? dP en dt nos está dando justo la pendiente que tiene cada una de estas líneas en la figura que tenemos a la izquierda, dP en dt de saturación. Delta H, el calor, la energía requerida para el cambio entre alfa y beta, tiene un cierto valor entre la región sólida y líquida, entre la líquida y el sólido y entre la líquida y el vapor. Y delta B, ¿sí? El delta B entre alfa beta, que puede ser sólido, sólido vapor, líquido vapor o líquido sólido, tiene sus valores interesantes. Y eso es lo que también tiene un significado en la pendiente de cada una de las líneas que muestran el equilibrio en el diagrama. Por un lado, si delta H son del mismo orden de magnitud para los cambios que se dan sólido, líquido, vapor, el delta B va a ser muy diferente. El cambio de volumen entre sólido y líquido sería el volumen del líquido, ¿sí? Menos el volumen del sólido, ¿sí? En la curva 2,3. Y lo que sabemos es que el volumen del líquido y el volumen del sólido son muy parecidos. Son pequeños y son parecidos, ¿sí? Por lo tanto, el delta B es un valor que es más pequeño todavía, porque es la diferencia de los volúmenes de esas dos fases. Comparativamente, la diferencia de volúmenes entre sólido y vapor o líquido y vapor es muy grande. Reconocemos que el volumen de el vapor es bastante mayor que el de líquido y también bastante mayor que el sólido. Y eso implica, ¿sí? Y eso implica que delta B, al final de cuentas, entre vapor sólido o vapor líquido, va a ser prácticamente igual al volumen del vapor. Y eso nos permite hacer aproximaciones en el sentido de que dependiendo de la presión,
podríamos inclusive suponer que el vapor se comporta como gas ideal. Y de ahí resolver esta derivada de dp en dt en términos de delta H y T delta B. ¿Sí? Y esta, si recuerdan, es la ecuación que se llama de Clapeyron. Es interesante ver entonces que si ese delta B entre líquido-vapor es grande y entre sólido-vapor es grande, eso me permite ver por qué las líneas de equilibrio sólido-vapor de sublimación o líquido-vapor de vaporización tienen una pendiente, ¿sí? Va menor que la que tiene la pendiente sólido-líquido. Está referido esencialmente a que el valor de delta B, la diferencia entre los volúmenes de sólido y líquido, es muy pequeño y por lo tanto eso está afectando a la pendiente de la curva de la línea 2,3. ¿Sí? Bien. Entonces, esto que hemos comentado en la lámina anterior, para el caso líquido-vapor, dP SAT en dt es igual a delta H líquido-vapor entre T delta B líquido-vapor. Y entonces el delta B líquido-vapor, que sería el volumen de vapor menos volumen de líquido, sería prácticamente lo que tenemos ahí, RT en P, por Z del vapor menos Z del líquido, que es delta Z. El delta Z, ¿se acuerdan qué es? ¿O no? Bueno, se nos queda por ahí para saber qué cosa significa delta Z. Y esto me permite entonces escribir la primera ecuación a la izquierda en términos de esta derivación y pasar de dp SAT en dt a d logaritmo de p SAT en dt, que va a ser igual a delta H líquido vapor entre RT cuadrada por delta Z líquido vapor. O la derivada del logaritmo natural de P de saturación con respecto a 1 en T igual a menos delta H en R por delta Z líquido vapor. ¿Sí? Esto entonces, al integrar, me permite conocer cuál es el valor de la presión de saturación y la función de la presión de saturación, ¿sí? En términos de la temperatura, ¿sí? Como función de la temperatura y que está determinado por el delta H de vaporización y R delta Z. R es la constante universal, es constante, ¿sí? Y entonces, dependiendo del delta H de líquido, delta H de vaporización, podemos conocer el valor de la presión de saturación en términos de la temperatura. Evidentemente, esta es una función altamente no lineal, ¿sí? Que me relaciona el logaritmo de P con respecto a 1 en T. Y me dice que a medida que la temperatura aumenta, el inverso disminuye y la presión de saturación aumenta. Y aumenta exponencialmente como función del delta H en R. Y esta la hemos usado y la conocemos como la ecuación que al resolverse es la ecuación de Clausius-Clapeyron, ¿sí? Y si hacemos ciertas suposiciones, como por ejemplo decir que el delta H de vaporización es una constante en ciertos rangos, esto es una constante, el término de la derecha de esta expresión, y por ahí encontrar la función directa entre la presión de saturación y la temperatura. Bien, eso era para un componente. ¿Qué pasa para un sistema multicomponente y multifásico? ¿Sí? En general, entonces, podemos decir que G va a ser una función ahora de la temperatura, de la presión y de N1, N2 hasta Nc, donde Ni son las moles de la especie I. Y por lo tanto, la derivada total, la diferencial total de G, va a ser igual a menos S de T más B de P más la suma para todas las I's, para todos los componentes de mu I, de Ni,
donde mu I es el potencial químico de la especie I. Si recuerdan, ¿sí? En esta expresión, en esta ecuación, este valor de menos S es el resultado de la derivada de G con respecto a T, ¿sí? Este volumen que aparece multiplicando a dp es el resultado de la derivada parcial de G con respecto a P, ¿sí? A T constante, y eso es el volumen, y por eso tenemos esta expresión en el sistema. Lo interesante de aquí es que aparece ahora la derivada de G con respecto a N, que esa es mu I, ¿sí? Con respecto a NI es mu I, y es el potencial químico de la especie I. Nos representa esencialmente cuál es el efecto de cambios en la composición de un componente sobre la energía libre de Gibbs total del sistema, ¿sí? Y esto me permite ver que en un momento determinado puede ser una, una fuerza motriz en el sistema, ¿sí? Pero también una manera de expresar el equilibrio en el mismo. De tal manera que para un sistema cerrado de varias fases, donde cada fase es capaz de intercambiar materia con otra, nótese que es un sistema cerrado y dentro del sistema hay varias fases. La variación total de la energía libre del sistema es la suma sobre todas las fases de la suma de sobre todos los componentes de mu I, DNI, si se opera a presión y temperatura constantes. No hay variación en presión, no hay variación en temperatura, y por lo tanto la variación que pueda haber será debido a la variación en el potencial químico y al cambio de moles de los componentes en una fase y entre todas las fases para todas las fases. De tal manera que en la expresión siguiente, donde decimos DNI de 1 es igual a menos la suma desde la fase 2 hasta la fase n de la diferencial de NI de todas las fases, eso me da una manera de expresar lo que está ocurriendo con el componente I en la fase 1 en términos de lo que ocurre para el componente I en todas las otras fases presentes en ese sistema. Y aquí también surge una pregunta interesante. ¿Cuál sería el significado físico de esta expresión? De la expresión que dice DNI en la fase 1 es menos la suma de DNI en todas las otras fases. Y quédese por ahí esto como pregunta que tendremos que resolver entre todos. Conociendo esto, la expresión anterior de dg del sistema pasa ahora a poder escribirse como la suma sobre las p's desde 2 hasta n de la suma sobre las i's de todas las i's de la diferencia de mu i de p menos mu i en la fase 1 por la variación de ni de p. Esencialmente lo que hicimos fue la expresión anterior de ni de 1 igual a menos la suma de dni de todas las ni's en la ecuación anterior y nos quedamos con esta expresión igual a 0. ¿Qué significa igual a 0? Sabemos que tenemos la presión y la temperatura constantes y ahora sabemos que el sistema es cerrado y existen varias fases, P fases. Al tener esto, entonces la energía total del sistema vale 0, ¿sí? Porque no hay cambios, está en equilibrio, aunque vemos que en el sistema existe una relación en donde el potencial químico de I en la fase P menos el potencial químico en la fase I en la fase 1, y el componente I en la fase 1, sea igual a 0. ¿Y esto a qué me lleva? Me lleva a encontrar que el potencial químico mu I en la fase 1 debe ser igual a mu I en la fase 2, debe ser igual a mu I en la fase 3, etcétera, es igual a mu I a la fase n. Y ahora, esto que viene de decir que el sistema está en equilibrio. Un sistema cerrado
de varios componentes y de varias fases, la expresión de equilibrio, ahora que tengo por satisfacer, es que los potenciales químicos de todos los componentes en todas las fases, perdón, de cada componente en todas las fases es el mismo. ¿Sí? Macroscópicamente lo que estoy viendo es que un cambio neto en el sistema debido a la transferencia de materia de los componentes entre todos implica que el potencial químico de cada uno de ellos en todas las fases es el mismo. Lo cual se vuelve interesante porque ahora ya tengo una nueva expresión que me dice lo mismo acerca del equilibrio, ¿sí? Pero que no me saca de las dudas en términos de los observables que tengo en el sistema. No hay una manera de ver la propiedad mu I, de medir la propiedad mu I de manera directa. Y por lo tanto, una forma de cambiar y de verlo diferente es a través del concepto de fugacidad. ¿Sí? Y el concepto de fugacidad es uno en donde para un componente en una mezcla, FI con cachuchita, con la rayita, con tilde, es igual a C por la exponencial de mu I en RT. La derivación yo creo que la pueden recordar en sus apuntes de termo. Esta es la manera en que podíamos entender a F. Y si esto es cierto y tenemos la expresión anterior, es posible llegar a que ahora el equilibrio lo pueda determinar en función de la fugacidad de cada componente en cada una de las fases. Y lo que me dice la expresión que sigue es que justamente la fugacidad de I en la fase 1 es igual a la fugacidad de I en la fase 2, es igual a la fugacidad de I en la fase 3, etc. ¿Sí? Y esta expresión viene ahora a darnos una manera de poder encontrar el equilibrio entre fases. La fugacidad de cada componente en todas las fases es la misma. ¿Sí? Esto ocurre siempre y cuando la temperatura de cada una de las fases sea la misma, la presión de cada una de las fases sea la misma. Y una manera de caracterizar esa fugacidad, ¿sí? Que también no la podemos medir, es a través del coeficiente de fugacidad que sería FI entre P, lo cual me dice, el coeficiente de fugacidad es una medida de presión, ¿sí? Del componente. La fugacidad es una medida de presión del componente. Y el coeficiente de fugacidad me dice cómo varía esa medida de presión del componente con respecto a la presión total. Y esa es la presión que tenemos al final de esta lámina, en donde phi I es igual a FI entre P. Nótese, y hago la observación, que esta expresión la tenemos para un componente puro. No está la cachuchita en phi, ni está la cachuchita en F. La cachuchita, repito, como en la primera ecuación hasta arriba, es una manera de decir que estamos hablando de la fugacidad de un componente en una mezcla. Mientras que sin cachucha estamos hablando de la fugacidad de un componente como componente puro. Y en esta tabla, ¿sí? Tenemos las diferentes cantidades que podemos encontrar de las diferentes formas de representar esas cantidades termodinámicas que nos sirven de manera clara para poder encontrar el equilibrio de fases. En primera instancia, la cantidad, la primera columna es la cantidad termodinámica, la segunda columna sería su definición, la tercera columna su significado físico y algo que es fundamental para poder entenderlo, el valor límite cuando tenemos ya sea un gas ideal o un comportamiento ideal en las soluciones que tenemos. El primer elemento es el potencial químico mu I,
que es la parcial de G con respecto a NI, a presión, temperatura y todos los demás componentes NJ constantes, es la energía libre molar parcial, ¿sí? Y el caso límite muy es que sea GI cuando tenemos comportamiento ideal. La fugacidad, aquí le ponen fugacidad parcial, le llamaríamos fugacidad, sería FI con raya igual a C por la exponencial de mu I en RT y nos representa alguna presión termodinámica, sería un significado físico. Y sabemos que el límite en el caso ideal para el gas o vapor es FI del vapor raya, es igual al producto de la composición YI, su fracción mol por la presión total, y en el caso de líquido, FIL raya al producto de la composición fracción mol XI por la presión de vapor o presión de saturación. Perdón. De aquí, la siguiente cantidad es el coeficiente de fugacidad de las especies puras, que era lo que comentábamos en la lámina anterior, Φi, que se define como la relación de la fugacidad del componente I puro entre la presión y mide la desviación de la fugacidad debido a la presión. En el caso del comportamiento ideal en el vapor, Φi vale 1 y en el líquido sería la relación de Pi de saturación o Pi de vapor, Pi 0 entre P. El coeficiente de fugacidad de una especie en una mezcla es la siguiente cantidad y es para el vapor o para el líquido Φi de vapor con raya arriba y Φi de líquido con raya arriba y está definido como la relación de la fugacidad del componente I en el vapor raya con respecto a la fugacidad a la presión parcial, ¿sí? O esta expresión que tenemos aquí hasta la derecha de la fugacidad en el caso ideal. Por lo tanto, el coeficiente de fugacidad lo que nos está midiendo es la desviación de la fugacidad debido a la presión y la composición, desviación con respecto al comportamiento ideal o a la solución ideal. Que en el caso del líquido, FIL raya es FIL raya entre X y P. El caso límite, la FI para el vapor es 1, la FI para el líquido raya es la presión de saturación del componente I entre la presión total. La siguiente cantidad termodinámica es la actividad, que está definida como la relación de la fugacidad del componente I en la mezcla con respecto a la fugacidad del componente I como componente puro. Es una presión termodinámica relativa, ¿sí? En realidad podemos ver que puede tener otra representación, pero bueno, dejémosla así. Y el caso ideal es que la actividad en el vapor del componente I sea igual a la fracción mol en el vapor y en el líquido igual a la fracción mol en el líquido. Y de aquí se puede definir el coeficiente de actividad. Y el coeficiente de actividad es la relación de la actividad con respecto a la actividad ideal. ¿Sí? AIV en el vapor entre YI o AIL en el líquido entre XI. Y es la desviación de la fugacidad debido a la composición, ¿sí? Y valen ambos, gamma IB1 o gamma IL1. Con estas cantidades y con lo anterior que ya vimos, podemos entonces regresar un poco y plantear esta parte de lo que representaría el equilibrio y cómo lo mediríamos, equilibrio de fases y cómo lo mediríamos. Y una manera de verlo
sabiendo que la expresión básica me dice, ¿sí?, que dG es igual a 0, la diferencial de G es igual a 0, que también la puedo expresar como que el potencial químico de cada componente I es igual en todas las fases, o que la fugacidad del componente I es igual en todas las fases, ¿sí? Y con esas expresiones de la tabla anterior, yo puedo entonces ver y definir unas constantes de equilibrio de fase. Y como ejemplo tendríamos el equilibrio líquido-vapor o el equilibrio líquido-líquido. Y en este caso, para el equilibrio líquido-vapor, esa constante de equilibrio de fases o constante de reparto, que también la llamamos, sería la relación, sería KI, y sería la relación entre YI y XI. ¿Sí? Podríamos llegar a ver cómo es que tenemos eso, pero esta es la manera de definirlo, ¿sí? Es la constante de reparto. ¿Qué tanto del componente I se va a una fase con respecto a lo que se va a la otra fase? ¿Cuál sería la composición del componente I en una fase con respecto a su composición en la otra fase? En este caso, vapor y líquido sería cuánto está en el vapor con respecto a cuánto está en el líquido. Y nos permite encontrar la volatilidad relativa, alfa y J, que sería cuánto se va del componente I a una fase con respecto al componente J en la otra fase, y está definida como, y eso ya lo vimos, como la relación de las constantes de equilibrio o las constantes de reparto para el componente I entre la del componente J. Para el caso líquido-vapor lo llamamos volatilidad relativa, y si recordamos, esto es el factor de separación y es el factor de separación intrínseco. Estamos hablando aquí de lo que ocurre cuando el sistema alcanza el equilibrio y sería el factor de separación inherente. Y en el caso del equilibrio líquido-líquido, KD, ¿sí? KDI, ¿sí?, está definido como la relación de manera similar al líquido-vapor de la composición del componente I en la fase 1 con respecto a la composición del componente I en la fase 2. ¿Sí? ¿Cuánto se va del componente I a la fase líquida 1 con respecto a lo que se va a la fase líquida 2? Y en el caso de una separación entre dos componentes, entre dos fases, el factor de separación se llama selectividad relativa. Normalmente se escribe como beta y J, y es igual a la relación de las constantes de equilibrio o de separación o de reparto del componente I con respecto a la del componente J. Y el equilibrio lo voy a expresar cualesquiera que sean las fases. En este caso podemos pensar en el equilibrio líquido-vapor como la igualdad de las fugacidades de los componentes entre las dos fases involucradas, en este caso líquido y vapor. Y repito y recalco, FI es la fugacidad del componente I en la mezcla, en la solución, donde están todos los componentes, y por eso la rayita, la cachuchita que tiene la FI en cada una de los lados. ¿Cómo expreso esa FI? Si me voy a las cantidades anteriores, ¿sí?, esta FI, ¿sí?, que tengo acá, ¿sí?, y que estoy definiendo acá, por ejemplo, la puedo encontrar, si nos regresamos a esta tabla, es que la FI del vapor sería igual al producto FI del vapor, coeficiente de fugacidad, por YI por P, y en el caso de líquido, de manera similar, FI de líquido por XI por P igual a FI de L raya. Pero también podríamos usar la noción de actividad y restituir aquí lo que es actividad, ¿sí?, en el caso del coeficiente de actividad gamma I del vapor, como la actividad del vapor, que sería la fugacidad de I
con respecto a la fugacidad de un estado estándar, aparecería aquí. Y entonces la actividad sería gamma I del vapor por YI por FI0. ¿Sí? Que es lo que me daría la fugacidad del componente I en esa solución. En términos del coeficiente de actividad. ¿Qué es lo que tenemos en esta tabla? Una vez que vemos cuál es la relación de equilibrio, podemos escribir para el líquido FIL raya igual a gamma IL XI por FI0L, coeficiente de actividad de I en el líquido, fracción mol de I en el líquido, fugacidad de I en el líquido a un estado de referencia. O escribir FIL, la fugacidad de I en el líquido en la mezcla, como el coeficiente de fugacidad I en el líquido por la fracción mol en el líquido por la presión total. Y en el vapor, la fugacidad de I en el vapor, ¿sí? Sería el coeficiente de fugacidad de I en el vapor, que está presente en la mezcla, por la fracción mol YI por la presión total. Y estas tres escritas nos permiten establecer dos maneras de calcular el equilibrio, hacer que las fugacidades sean iguales. Si utilizo, ¿sí?, FIL y FIB en términos de los coeficientes de fugacidad, obtengo la K de equilibrio para el componente I como la relación de los coeficientes de fugacidad phi I en el líquido entre phi I del vapor en la mezcla líquida y en la mezcla de vapor. Esto, si ustedes lo pueden derivar, resulta de tomar las últimas dos ecuaciones de estas tres que están presentes anteriormente. La otra forma de expresarlo y de encontrar ese coeficiente, esa constante de equilibrio, estableciendo el equilibrio de las fases, es empleando la noción de coeficiente de actividad para el líquido y la de fugacidad para el vapor. Y entonces tenemos la última K hasta abajo, que dice KI es igual a gamma ILFIL0, ¿sí? Que viene de esta fugacidad primera FIL raya, que sería gamma IL XI FIL0, dividido por la fugacidad en el vapor, que sería, está determinada por la fugacidad, el coeficiente de fugacidad de I en el vapor, phi I, por YI por P, en este caso, P, dado que KI está definida como YI entre X. Para terminar con gamma IL, coeficiente de actividad del componente I en la fase líquida, por la fugacidad del componente I en la fase líquida como componente puro. Nótese que este resulta de las definiciones de la tabla anterior y es la relación de FIL0 entre P. ¿Sí? FIL0 entre P es igual a FIL como componente puro y dividido por la coeficiente de fugacidad del componente I en el vapor en la mezcla. ¿Sí? Estas relaciones son las que me permiten entonces establecer el uso de los coeficientes de fugacidad de la K que estamos viendo aquí, o el uso de los coeficientes de fugacidad y de actividad como la última expresión que tenemos en la lámina. La expresión primera, la relación de coeficientes de fugacidad, implica usar ecuaciones de estado para evaluar ese coeficiente de fugacidad. La misma ecuación de estado, tanto para el líquido como el vapor. Y la última expresión en donde aparece el coeficiente de actividad es una manera de calcular y de resolver el problema de equilibrio como problemas separados, donde aparece el coeficiente de actividad, ¿sí?, y los coeficientes de fugacidad para el vapor. Y en el caso del líquido como componente puro.
¿Qué significa esto? Significan muchas cosas. Si usáramos la expresión anterior de KI como relación de coeficientes de fugacidad, implicaría que cada una de las Phis es función de la temperatura, de la presión, de la composición del líquido y de la composición del vapor, que al final de cuentas son las cosas que no conocemos normalmente en una operación de separación al equilibrio o en un sistema en donde se alcanza el equilibrio. Pero phi va a depender de temperatura, presión y de las dos composiciones. Mientras que en el caso último tenemos un problema separado. Los coeficientes de fugacidad del vapor dependen de la composición de la temperatura, de la presión y de la composición del vapor exclusivamente. Mientras que el coeficiente de actividad, gamma, depende de la temperatura, de la presión, pero la presión la podemos despreciar porque estamos hablando del estado líquido. En principio, sí tiene un efecto, temperatura, presión y composición de líquido. Ahora tengo una K en donde las variables que están ahí presentes, las cantidades que están ahí presentes son cantidades que tienen efectos más limitados y separados. Por un lado, gamma depende solo de la composición del líquido, no depende de la composición del vapor, y phi del vapor depende solo de la composición de la temperatura, de la presión y de la composición del vapor, no depende de la composición del líquido. Y esto en principio se vuelve un problema más sencillo. Sin embargo, con el uso más frecuente y más grande de simuladores en donde esta cuestión de los cálculos es ligeramente más sencilla o mucho más sencilla, el uso de ecuaciones de estado es bastante más amplio y la expresión de K como relación de coeficientes de fugacidad se usa con más frecuencia para encontrar el equilibrio. Para esta plática, para esta sesión, estas son las referencias, la del libro de Smith, Introducción a la termodinámica de la ingeniería química, y la referencia de Sider, de Separation Process Principles de 2006. Y aquí le dejamos. ¿Alguna pregunta? De mi parte todo bien, profe. No, Mi pregunta es, ¿a qué se refiere con el estado extensivo, profesor? Esa es una pregunta que se las dejo de tarea. El estado Ok. extensivo y el estado intensivo. Ajá, intensivo. Vale. Eso se refiere a las propiedades intensivas y las propiedades extensivas. ¿Sí está? Sí, Bueno, gracias. sí, don. Profe, adelante. ¿por qué en la ecuación de dP de saturación sobre dt es igual a delta H? Bueno, sí lo igual, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué después cuando se hace el arreglo se pone el logaritmo natural? O sea, ve que después hace el arreglo de Sí. d logaritmo natural de Es p. exclusivamente pura álgebra Ok. porque está sustituyendo delta S por delta H en RT. Delta ¿Sí? H. Ok. Y eso te permite ver que, que puedes, de ambos lados tienes la temperatura. Por un lado tienes la derivada de P con respecto a T y al lado derecho tienes la temperatura como R, como 1 en T. Ajá. Si tú arreglas algebraicamente ahí, puedes cambiar la variable y hacerla, en lugar de T, hacerla 1 en T. Ok. ¿Sí? Que es lo mismo que cuando tú integras la expresión dp en dt, ¿sí? Al integrar, del lado derecho tú tienes delta h en rt cuadrada, Ajá. ¿sí? Cuando tú integras esa,
Del lado derecho te va a quedar delta H en R T. O sea, Ok. por 1 sobre T. Va. ¿Sí? Porque va a ser la integral de dt entre t cuadrada. Ok. ¿Sí? El resultado es el mismo, excepto que hiciste un cambio de variable y pusiste todo en términos de 1 en t en lugar de t. Ok. Gracias. ¿Alguien más? No, doctor. Bueno, le seguimos el lunes, Sí, ¿sale? doctor. El lunes se quedaron aquí estas dos preguntas, si se acuerdan, ¿no? Sí, Esto doctor. que dijeron de estado intensivo y estado extensivo, y la otra que fue ¿de cuál fue? La Hubo otra. Z. Lo de la Z, exactamente, ¿no? La veremos después en cuanto veamos que ustedes hayan podido darle una repasadita a esto. Para el lunes, yo voy a seguir con otra presentación. Para el lunes, sí les pido que lean el capítulo 3 del Henley, porque es en lo que me voy a basar para esa sesión. ¿Sí? Capítulo 3, ¿verdad? Y el lunes ya les dejo cuáles son las tareas por realizar. O se las mando este fin de semana para que las vayan viendo. Capítulo 3, ¿verdad, doctor? Capítulo 3 del Henley. Sí. ¿Estamos? Sí, doctor. Sí, profe. Bueno, nos vemos el lunes Gracias. entonces, Sí, jóvenes. doctor. Gracias, Bonito fin de profesor. Hasta semana. luego. Hasta luego, Buen doctor. fin de Gracias. semana. Cuídense. Gracias. Gracias, bonito